Bienvenido, hermano y hermana en el Señor. Qué gusto verle de nuevo. Ha sido un tiempo que no hay un video en español. A la voluntad de Dios, haremos más videos en español. Gloria a Dios. Me gustaría empezar con una oración. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por todo lo que tú nos has enseñado. Y muchas gracias por tener tu palabra disponible para nosotros en papel, en computadora y en audio. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Esperamos aprender y por favor, danos mejor entendimiento de tu palabra y que este video llegue a los escuchantes que tú quieres que escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar con la Biblia. Aquí tengo yo una Biblia. Reina Valera es la más recomendada. Y vamos a entrar en un capítulo que se llama el libro de Filemón. Y mucha gente ni sabe que ese libro está en la Biblia, porque es un libro que consiste de un solo capítulo y 25 versículos. Es un libro sumamente corto y es una carta muy interesante que escribió el apóstol Pablo, un servidor del Señor Jesucristo. ¿Y dónde se encuentra el libro de Filemón? Que sí, que está en su Biblia. Se encuentra después del libro de Tito, viene el libro de Filemón, antes de entrar al libro de Hebreo. Hay un libro intitulado Hebreos. No sé si... espérate, ahí se ve. Hay un libro titulado Hebreos. Antes del libro de Hebreos, que fue una carta escrita a los hebreos, una epístola por Pablo. Antes de llegar a ese libro, la página anterior se llama Filemón. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, les recomiendo que leamos el libro de Filemón, que lo lean junto conmigo. Y no solo eso, sino que en su propio tiempo, con el Señor Jesús, que lo lea, porque es un libro de un solo capítulo. Y tiene 25 versículos, nada más. Es una carta de un capítulo y 25 versículos, nada más. Por eso muchos creyentes a veces ni saben que este libro está en la Biblia. Y es un capítulo corto, pero es muy, muy importante. Porque nos habla siempre del Señor Jesús. Y todo lo que está en la Biblia, como sabemos, es importante. Aquí vamos a empezar. Ahí tenemos en la pantalla un letrero. Y ese fue el letrero que se le puso al Señor Jesús cuando fue crucificado. No ese letrero, sino uno similar a ese. Y está escrito en hebreo, en griego y en latín. Y lo que dice es Jesús de Nazaret, Rey de los hebreos, de los judíos, prácticamente. Bendito es el nombre de Jesús. Sabemos que para interpretar la Biblia, para conocer un poco mejor de la palabra de Dios, debemos de ser estudiantes de la palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento, cualquier palabra que se quiera buscar la definición, lo mejor fuese buscar la definición en hebreo. Para el Nuevo Testamento, lo mejor es utilizar el griego y para cierta palabra el latín. Y eso nos va a dar mejor entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a empezar con un par de definiciones para que todo el mundo sepa de lo que vamos a estar hablando. Y lo primero que le voy a enseñar son dos carreteras. Ahí tenemos una arriba y una carretera abajo. Y le pongo las dos carreteras porque ello es una palabra y yo sé que es posible que muchos sepan la definición y hay poca gente que quizás no sepa la definición. Esas dos carreteras corren paralelas porque una está arriba y otra está abajo. Y son similares, pero no iguales. Entonces tenemos aquí dos carreteras también.
una a la derecha y una a la izquierda, que son similares. Entonces, cuando están juntas así, yendo prácticamente hacia la misma dirección, se habla de paralelo o paralelas. Y aquí tenemos otra carretera. Déjame ver si puedo conseguir la foto de un pronto. Denme un segundito. Ok, y aquí en esta foto tenemos dos carreteras paralelas, una a la derecha y otra a la izquierda. Pueda que vayan en sentido contrario o hacia la misma dirección, pero el hecho de que están juntas así quiere decir que son paralelas. Así hay calles, carreteras que son paralelas, es decir, que no se cruzan, no hay intersección, sino que son paralelas. El motivo por esa definición es porque en la Biblia vemos como hay narrativas, gloria a Dios, que todo no habla del Señor Jesucristo, y en el libro de Filemón vamos a encontrar cómo el Señor Jesucristo y la gloria de Dios está ahí, y es una narrativa paralela a lo que es Dios, el Hijo, y nosotros, los seres humanos, que estamos aquí en la tierra. Toda gloria a nuestro Señor. Entonces vamos a empezar con la escritura. Aquí tenemos la palabra de Dios. Vamos a moverlo aquí. Y déjenme ver si podemos enfocar esto un poco mejor. Aquí está la epístola de la que estábamos hablando de Pablo. Entonces vamos a hablar un poco antes de entrar en la palabra. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y es que la carta de Filemón habla de cómo hubo un esclavo y un amo. Tenemos el amo y tenemos un esclavo. Y el esclavo, al parecer, le robó algo a su amo, a su jefe. Y el esclavo huyó y se fue. Entonces, al parecer, el esclavo en algún punto de su vida fue capturado y lo metieron en la prisión. ¿Y quién está en la prisión también? Como dice él, prisionero de Cristo, el apóstol Pablo está en la prisión. Entonces, el esclavo va por el nombre de Onésimo. Entonces, al Onésimo estar en la cárcel, ahí se topa él con el apóstol Pablo. Pero ustedes ven cómo Onésimo le robó a su amo, que se llama Filemón. Y Onésimo viene a parar en la misma cárcel que el apóstol Pablo. Entonces vemos como Onésimo hizo algo malo, él robó. Pero Pablo no hizo nada malo. Pablo lo que estaba haciendo era predicando la palabra. Y por predicar la palabra, lo encarcelaron. Porque la Biblia dice que todo aquel, nosotros vamos a ser perseguidos y persecutados por el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que está en la verdad, que es Cristo. Porque el mundo no le gusta que le digan la verdad. Y la verdad está escrita en la Santa Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos están juntos en la prisión y Onésimo está compartiendo con Pablo y Pablo le predica la palabra. Entonces, la escritura revela que Pablo es muy amigo del amo de Onésimo, que viene siendo Filemón. Filemón y Pablo son creyentes en la fe. Entonces, esta carta, esta epístola que se llama Filemón, fue una carta que Pablo le escribió a Filemón concerniendo Onésimo. Y básicamente Pablo le está diciendo, perdónalo. Y Pablo también está diciendo a Onésimo, vete para atrás para donde tu amo. Y vamos a entrar en la palabra. En el nombre del Señor Jesús. Vemos como la primera parte, Pablo da saludos. Y en la segunda parte, él está hablando de su amor por Filemón, porque son dos hermanos en la fe. Y él está diciendo en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria en ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo, y para con todos los santos,
Estamos en el versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación por tu amor por ti, oh hermano. Han sido confortados los corazones de los santos. Entonces aquí Pablo intercede por Onésimo en el versículo 8. Y aquí está muy interesante lo que pasa, porque dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo. Ahí Pablo está diciendo en el versículo 8 prácticamente que él tiene la libertad, él tiene la autoridad en Cristo para mandar, para dar un mandato santo. Pero en vez de dar un mandato, él está rogando, él está pidiendo. Y él está diciendo: considera mi posesión también, que soy un prisionero de Cristo, que él está en la prisión. Y el versículo 10 dice él: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Wow. Entonces, uno dirá: espérate, él está rogando por su hijo Onésimo. Pablo no es padre biológico de Onésimo, pero él es padre tras la fe de Onésimo, porque Onésimo llegó a conocer a Cristo, recibió la semilla en el corazón, Dios le dio crecimiento y se engendró lo que es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que al Pablo introducirle esa semilla de Cristo que germinó, ya ahora Pablo es el padre espiritual de Onésimo, que viene siendo el esclavo que robó y que se escapó. Entonces en el versículo 11 dice: en cual el otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces él está hablando de Onésimo, él le está diciendo: mira Filemón, él era inútil. ¿Qué quiere decir inútil? Que no servía para nada. No había utilidad beneficiosa. Entonces póngase a pensar: un esclavo que roba no es útil, lo que está haciendo es perjudicar. Entonces le está diciendo: en otro tiempo él era inútil, pero ahora él es útil para ti y es útil para mí. Versículo 12 dice: el cual vuelvo a enviarte a ti, pues recíbelo como a mí mismo. Wow. Voy a leer el versículo 2 otra vez. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Entonces vemos como Pablo le está diciendo a él: mira, te lo envío para atrás, pero recíbelo como si tú me estás recibiendo a mí. Entonces, distinguido hermano, hermana en el Señor Jesucristo, te tengo que hacer una pregunta, porque siendo claro con ustedes, si nosotros vinimos del mundo y recibimos la transformación que Cristo hizo en nuestro corazón, nosotros también éramos inútiles. Nosotros también hablábamos cosas que no debíamos, pensábamos cosas y accionábamos, laborábamos mal con nuestra mano. Hacíamos cosas indebidas, decíamos cosas indebidas, y en el corazón recibimos y hacíamos cosas indebidas ante Dios. Entonces nosotros también éramos como Onésimo, éramos inútiles. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo dice que ya eso dejó de ser, porque ahora él es útil, porque ahora él vino a la fe de Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a su amo, a Filemón: no lo reciba como si fuera Onésimo, recíbelo como si fuera a mí. Entonces eso habla del amor de Jesús, porque mira, Jesús le dice al Padre: no le cuente sus pecados a la gente que peca,
que cree en el Hijo. Jesús hizo su gran labor para que Dios Todopoderoso nos reciba como si fuéramos su Hijo. Entonces aquí vemos como el Espíritu Santo mora dentro de Pablo por su expresión. Él está diciendo, recibe a Onésimo como si fuera a mí. Trátalo como si tú me estuvieras tratando a mí. Y eso mismo fue lo que hizo Jesús. Entonces ahí vemos el paralelo. Pablo le está diciendo, recíbelo como si tú me estás recibiendo a mí. Jesucristo hizo el trabajo para que Dios nos reciba como si lo está recibiendo a Él. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, mira lo que dice. Versículo 14. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Él está diciendo ahí prácticamente, mira, yo quería quedarme con Onésimo, pero te lo devuelvo con la esperanza de que no sea porque tú necesitabas, porque yo te estoy forzando, sino porque tú voluntariamente quieres ser bueno y quieres entregármelo a mí. Bendito es el nombre del Señor. El versículo 15 dice, porque quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. Oye eso, que quizá para eso se apartó de ti. Él está diciendo, por eso quizá Onésimo se mandó, porque mira ahora cómo tú lo vas a recibir para siempre y se va a quedar contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros por la labor de Cristo, cuando retornamos a Dios Todopoderoso, que es Cristo, ¿qué pasa? Que nos quedamos con Él para siempre. Y mire el versículo 16 que dice, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Ahí está Pablo hablando de que cuando tú recibas a Onésimo ya tú lo vas a recibir como más de un esclavo, porque es beneficioso para ti. De igual manera, cuando retornamos a Dios, somos más que esclavos, porque Dios nos ama tanto. Entonces miren el amor de Pablo también. En vez de condenar, ¿qué hizo Pablo? Perdonó y está clamando por él. ¿Qué hace Jesús? En vez de condenar, perdona y clama por nuestras almas. Ahí vemos el paralelo, ¿verdad? Entonces, el versículo 19, el versículo 18, oigan lo que dice el versículo 18, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oye, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aun tú mismo te me debes también. Eso ahí es sumamente profundo, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo, ok, si él te robó, te rompió algo, pon en mi cuenta, yo te lo pagaré. Entonces, piensen en Jesús. Jesús le dice a Dios Padre, si ellos te deben, si ellos han pecado, ponlo en mi cuenta que yo te pagaré. Entonces vemos como Jesús vino a la tierra y tomó todo el pecado de todo aquel pecador y pagó la cuenta por ellos. Jesús pagó la cuenta. Entonces este comportamiento no habla del carácter de lo que es Jesús. Jesús pagó la cuenta y mira lo que está diciendo Pablo. Si Él te dañó cualquier cosa, te cogió cualquier cosa, yo te la voy a pagar. Y lo escribo como propia mano, con puño y letra, como quien dice. Entonces, Él sigue diciendo y dice, en ese mismo versículo, dice, pero yo a ti no te estoy mencionando que tú a mí me debes.
Porque acuérdense que Filemón es un creyente y hermano en Cristo de Pablo. Entonces, parte de la salvación de Filemón, Pablo tiene un gran rol, una gran responsabilidad con Filemón, porque Filemón llegó a las sabiendas de Dios y está caminando más perfectamente con Jesús por vía de Pablo. Y Pablo le está diciendo, mira, perdónalo a él, yo te voy a pagar todo, pero acuérdate también que yo a ti no te estoy cobrando por todo lo que tú me debes a mí. Lo voy a leer de nuevo. Dice el versículo 19, yo Pablo lo escribo, de mi mano yo lo pagaré. Él lo escribe de su mano, coma, yo lo pagaré. Por no decirte que aun tú mismo te me debes también. Aún él mismo. Él no le está diciendo tú me debes dinero, tú me debes tú. Tú me debes tú a mí. Sí, hermano. Tengo algún provecho en ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Qué epístola más bonita. Entonces, el versículo 21 dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que tú harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vamos a dejarlo ahí, porque ahí Pablo le está diciendo, mira, yo te estoy pidiendo que perdone a Onésimo, que lo reciba, ese esclavo que te robó, como si tú me estás recibiendo a mí. Y yo sé que tú vas a honrar mis peticiones y que tú vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo a ti, Filemón. Muchas gracias. Le está diciendo también, mira, prepárame por favor una habitación para que algún día, por vuestras oraciones, yo pueda verte. No vino Jesús y volvió para atrás. Y él dijo que no preparara alojamiento también. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Ahí entonces vemos lo que es paralelo, como Pablo puso en una forma por esta epístola pública para nosotros, para que nosotros podamos nutrarnos del maná del cielo, para quebrantar nuestros corazones, para saber que en vez de juicio, a veces mejor el perdón en el nombre de Jesús. Y que el único que puede vengarse es Dios. La venganza no pertenece a nosotros. La venganza es de Dios, porque Dios es el juez perfecto. Nosotros no estamos capacitados ni facultados para tomar venganza. Y a veces cuando alguien paga con mal, lo mejor es pagar con el bien, no devolverle el mal a esa persona. Y vemos aquí como estas escrituras nos han ayudado bastante. Es decir, que le exhorto que en su propia casa lean el libro de Filemón y vean cómo Pablo hace su ruego por Onésimo para que sea recibido. Y esto pone una demostración al carácter de Dios, de perdonar y de restaurar, que es un paralelo a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nuestro amo, con quien es propietario de toda la tierra. Él nos restauró. Entonces una persona dirá posiblemente, yo no soy ladrón, yo no robé nada. Yo le digo a usted, ¿a quién es que le pertenece el tiempo? ¿Quién es creador del tiempo? Cuando no se le da el tiempo al creador del tiempo, eso es robar. Cuando una persona le hace una maldad a otro, ese tiempo está siendo inapropiado y eso es robar. En una empresa que una persona trabaje, si a usted le están pagando para que trabaje y usted decide no trabajar y cobrar, eso es robando. Porque usualmente, por ética y por, ¿cómo le digo? Reglas empresarias de todos los empleos, ellos dan usualmente una hora de receso, una hora de lonche para que la persona coma y tome su tiempo para descansar.
Pero, ¿y si a una persona le dan 1 hora y se toma 1 hora y media? Porque nadie está viendo. Eso es robar. Si una persona sin autorización se va temprano del trabajo y está cobrando por esa hora sin autorización del jefe, eso también es robar. Entonces vemos aquí como Onésimo fue acusado de robar, y él sí robó, y como él recibió el perdón de Cristo, y Pablo intercedió por él. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo intercede por nosotros. Él es nuestro abogado perfecto, y por él, por vía de Cristo, tenemos paz con Dios, por vía de él, porque si no fuésemos destruidos, porque nos quiere tanto. Sí le digo a distinguido hermano o hermana, que cualquier cosa que el Señor le esté trayendo al corazón convicción, sepa que puede tener restauración en Dios. Lo que hay que hacer es arrepentirse de verdad, clamar a Dios que nos perdone, que Él es verdadero y justo para perdonar, y su misericordia es grandísima porque Él es Dios. Y una de las señales de que una persona verdaderamente ha buscado cambiar su vida y ha buscado seguir los caminos de Dios, es que no vuelve cuando el arrepentimiento ocurre, la persona no vuelve a incurrir en eso. Y si usted es un hermano o una hermana que sigue haciendo el mismo pecado, porque no tiene fuerza, adivine quién le puede dar la fuerza. Dios Todopoderoso. Pero hay que pedir con sinceridad, porque mucha persona ama el pecado y no ama a Dios. Ama el pecado más que ama a Dios. Ama los placeres más de ser amante de Dios. Y Dios tiene los brazos extendidos para darle un abrazo, y ellos lo dejan ahí porque prefieren placer. Entonces cambiemos nuestra actitud de corazón, y como Onésimo aprendemos a agradecer el perdón para hacer el bien. Bendito es el nombre del Señor. Espero que el mensaje le haya ayudado y le haya gustado. Que pasen buenas.